El amanecer no siempre trae calma. A veces, la luz del día solo revela los rastros del caos que dejó la noche anterior. Y en el pequeño reino de Los Ángeles, el desayuno llega con esa resaca emocional, café caliente y una guerra fría entre dos amantes que olvidaron cómo hablarse. Capítulo 25. La mañana después de la noche. El sol se filtraba perezosamente por las persianas, trazando líneas doradas en la diminuta y algo desordenada cocina. Nan ya estaba despierta, el cabello despeinado, un hoodie enorme cubriéndola por completo y una taza de café humeante en la mano, mientras se apoyaba contra la encimera con la actitud de una reina imperturbable en medio del caos. Deslizaba el dedo por su teléfono cuando la puerta del dormitorio chirrió al abrirse. Primero apareció Becky, el cabello hecho un hermoso desastre de ondas suaves, como si hubiera luchado contra un tornado y perdido, el humor agrio y un puchero inconfundible pegado a su rostro, como si estuviera audicionando para chica triste de otoño. Nan arqueó una ceja. Un momento después, apareció Fring en un estado igual de trágico. El cabello revuelto, la sudadera media abierta, un calcetín perdido y el mismo puchero en el rostro. Pero lo más preocupante, no se hablaban. Ni una palabra, ni una mirada. La ceja de Nan se alzó aún más mientras daba un sorbo lento y dramático a su café, sintiendo la tensión en el aire como si acabara de entrar en una telenovela. Anoche lancé magia sexual de nivel superior sobre ustedes dos, bromeó Nan, dejando su taza y apoyándose sobre el mostrador como una detective a punto de resolver un caso. Y mírenlas ahora, emanando pura energía de nos estamos divorciando y peleando por el perro. Ni Fring ni Becky dijeron nada. Solo silencio gruñón y pasivo-agresivo. Nan sonrió con malicia. ¿Qué pasó? Se acercó a Becky inclinándose con una sonrisa burlona. Dime, ¿te decepcionó el tamaño de Fring? ¿Qué demonios? Becky se sonrojó como una cereza y le dio una patada a Nan en la pierna. ¡Ay! Nan soltó hacia atrás, riendo a carcajadas mientras se sujetaba la pierna. También violenta en la mañana. Fring resopló desde el otro lado del cuarto, cruzada de brazos como una niña gruñona. Sí, claro. Ojalá. Oh, por Dios, gimió Becky enterrando la cara en las manos. Nan estiró una sonrisa como una niña que acababa de descubrir el chisme más jugoso. Oh, espera, ok. ¿Qué pasó anoche? Suéltalo. Cruzó los brazos, los ojos brillando. No me digan que... ¿Se pasaron toda la noche peleando? Becky soltó un gemido exasperado y se dejó caer en el sofá como si fuera la escena del crimen. Fring murmuró con dramatismo apenas audible. Dominación, doméstica y violencia. El rostro de Nan se iluminó. No me digas que fue por quién iba arriba, ¿verdad? Becky señaló dramáticamente a Fring. Ella empezó. ¿Yo? Fring la miró incrédula. Tú fuiste la que dijo, he sido la de arriba en toda mi vida, bebé. No pienso ceder en nuestra primera vez. Sí, porque sabía que ibas a escapar, replicó Becky. Tú literalmente me diste vuelta en medio del abrazo, protestó Fring. Eso fue una sola vez. Nan estaba doblada de risa, sujetándose el estómago. Ustedes están construidas diferentes. Las personas normales cuando están enamoradas se emborrachan de hormonas y ya. Solo fluyen. Pero ustedes dos organizan una cumbre de las Naciones Unidas al respecto. Cállate, Nan, gruñeron las dos al unísono, lo que solo lo hizo más gracioso. Nan se secó las lágrimas de los ojos. ¿Y luego qué pasó? Fring levantó las manos. Peleamos en serio. Negociaciones formales, confirmó Becky. Hasta hice una presentación en PowerPoint, dijo Fring totalmente seria.
Becky puso los ojos en blanco. Sí, razones por las que Frin debería estar arriba. Una guía completa. Diapositiva 1, porque yo lo digo. Diapositiva 2, una foto de sus abdominales. Nan volvió a doblarse de risa. Pero yo contraataqué con mi propia lista, bufó Becky, echándose el cabello hacia atrás, que literalmente tenía un solo punto. Dedo largo, se burló Frin. Nan se cubrió los oídos. Y es verdad, protestó Becky. Nan tuvo que sentarse para no desplomarse de la risa. Y después peleamos hasta las 3 de la mañana. Y estábamos tan cansadas que ni pudimos abrazarnos. Yo me arrumé en el lado izquierdo de la cama y ella en el derecho. Nan carcajeó. ¿Y esta mañana? Pensé que podía ser lista y subirme encima antes de que despertara, admitió Frin con una sonrisa traviesa. Pero la pillé intentando escalar sobre mí como una ninja y la pateé de la cama, respondió Becky con tono plano. Nan se moría de risa. Voy a escribir un libro sobre ustedes dos. Como quieras, gruñó Becky sentándose en la mesa. Y pensar que están locamente enamoradas, dijo Nan tomando un sorbo dramático de su café antes de recargarse en el mostrador. La gente normalmente busca cualquier excusa, cualquier rincón oscuro para lanzarse una encima de la otra, salvajes y sin control. ¿Y ustedes me dicen que no hicieron nada? No, no lo creo. Sacudió la cabeza intentando contener la risa. Frin rodó los ojos, arrebatando la taza de Becky como si le perteneciera por derecho divino y tomando un sorbo exagerado. No necesito validación física para probar mi amor, declaró con el pecho inflado como una heroína trágica en drama histórico. Becky soltó una risita dejando ver una diminuta sonrisa entre su puchero matutino. Lo mismo. No me importa amarla aunque sea una dramática pegajosa y ladrona de café. Frin se llevó la mano al pecho fingiendo una herida mortal y luego suspiró rendida, apoyando la cabeza en el hombro de Becky, como si acabara de librar una batalla que se rindiera al amor. Y yo la amo, aunque sea mandona, caprichosa y tarde media hora en decidir entre panqueques o pasta para el desayuno. Pasta, murmuró Becky con una pequeña risa recostando la cabeza sobre la de Frin. Y aún no vas a estar arriba solo por todo este romanticismo. Psicópata, bromeó Frin sonriendo mientras la acercaba de la cintura y le daba un beso rápido en la mejilla. Nan las observó como una madre exhausta mirando a sus hijos salvajes finalmente llevarse bien. ¿Ven? Ni siquiera necesitan hacerlo. Ya están casadas. Casadas emocionalmente, codependientes y asquerosamente obsesionadas. Becky levantó la cabeza fingiendo alarma. Espera, alto ahí. Pensé que habíamos acordado que nadie dice la palabra con M en esta casa. Los ojos de Frin brillaron mientras bajaba la voz acercando los labios al oído de Becky. Demasiado tarde. Ya tengo tu nombre tatuado. ¿Recuerdas? Becky gimió riéndose para sí misma y le dio un manotazo en el brazo. Eres imposible. Y sin embargo aquí estás, locamente enamorada de mí, bromeó Frin rodeándola con un brazo y acercándola aún más. Nan negó con la cabeza levantando su taza como si brindara por el caos. ¿Y sabes qué? No cambiaría este desastre por nada. Ustedes dos son mi terapia gratuita. Y así el pesado silencio matutino se rompió en 1000 pedazos, reemplazado por risas y bromas y miradas suaves entre sorbos robados de café. Esa clase de mañana caótica, ridícula y entrañable, que solo puede existir entre dos personas tan estúpidamente enamoradas que pelean toda la noche por quién va arriba y aún así despiertan sin poder estar enojadas. En medio de la risa, Nan se prometió mentalmente comprar más café, tapones para los oídos y quizás una pistola eléctrica, porque con estas dos lo iba a necesitar.
Los días se desangraron en noches y antes de que alguien lo notara, otra semana había pasado. Kir estaba haciendo exactamente lo que los ángeles esperaban, arrastrando a Becky cada vez más profundo en su mundo. Hubo citas en el cine donde insistía en elegir las películas de acción más cursis y Becky fingía entusiasmo con tanta convicción que merecía un premio. Noches de carnavales en los que se hacía la torpe en los juegos para dejarlo ganar. Y fines de semana de compras donde pretendía estar obsesionada con gafas de sol carísimas, demorándose solo lo suficiente para observar a las personas con las que él hablaba, las tiendas que frecuentaba y los nombres que soltaba. Para Becky no era del todo terrible. Si acaso era una buena tapadera. Cuanto más se adentraba, más confianza ganaba de Kir. Y eso era exactamente lo que los ángeles necesitaban. En la oficina, Nam prosperaba en su propia misión paralela, trabajando junto a Kate, la asociada de Kir. Un tanto ingenua pero ridículamente habladora, empezó a recoger migajas de información, y vaya que esas migajas eran extrañas. Una noche, después de un caótico karaoke al que Kate le había arrastrado, Nam deslizó una pregunta casual sobre la vida personal de Kir. «¿O te refieres a lo de la peluca?», dijo Kate entre sorbos de un cóctel verde fosforescente. Nam parpadeó. ¿Su qué cosa? Resultó que Kir era calvo, totalmente calvo, con una cabeza brillante, y el cabello que llevaba era producto de una línea de pelucas personalizadas de su propio negocio secreto. Oficialmente se trataba de una noble iniciativa caritativa, vendiendo pelucas a pacientes con cáncer y sobrevivientes. Extraoficialmente estaba cobrando precios ridículos, amasando una fortuna a partir de donaciones compasivas y reclamaciones de seguros. Era sucio, codicioso y exactamente el tipo de pista que Nam adoraba encontrar. Aún así se mantuvo tranquila, riendo junto a Kate y tomando nota mental de todo. Cuanto más hablaba Kate, más claro se volvía que había mucho más detrás de las operaciones de Kir. Kate se estaba sintiendo cómoda con Nam y Nam se estaba asegurando de mantenerlo así, con cuidado, de no asustarla. Primero la confianza, luego la pesca, se recordó a sí misma, dando un sorbo a su trago. Mientras tanto, Becky navegaba su propio campo minado. Kir comenzó a presentarla a su círculo interno, o al menos a quienes orbitaban a su alrededor. Su abuela, una anciana de mirada aguda que parecía capaz de detectar una mentira en 3 segundos. Algunos primos demasiado interesados en coquetear con Becky, y socios de negocios que daban apretones de mano excesivamente fuertes y sonrisas demasiado falsas. El obstáculo más grande había sido Nita, amiga de toda la vida de Kir y presunta ex. La tensión entre ambas había sido una nube persistente hasta que Nita admitió que solo estaba jugando con Becky para ponerla a prueba. Kir es solo mi mejor amigo de siempre, confesó Nita con una sonrisa. Te lo puedes quedar. Fue un alivio y una victoria estratégica. Becky lo reportó todo a Los Ángeles, hasta el más mínimo detalle. Para mantener las apariencias, Los Ángeles incluso organizaron un elaborado encuentro familiar falso. Kir fue presentado a los padres de Becky, actores contratados de una agencia de casting, a su hermano Richie, un amigo bartender, y a una casa suburbana alquilada donde interpretaron la cena familiar perfecta. Fring casi arruina su cobertura riéndose cuando Richie improvisó un emotivo discurso sobre la infancia de Becky y su pez dorado. La confianza se estaba construyendo. El plan avanzaba. Fring observaba todo,
desde la distancia, siempre ahí, pero nunca lo suficiente cerca como para que Becky la viera, rastreando los movimientos de Kir, escuchando conversaciones, siguiendo las finanzas. No le gustaba lo cómoda que Becky parecía con Kir, pero esa era la misión. Y mientras Becky estuviera a salvo, Fring lo soportaría. Y entonces, finalmente, llegó la oportunidad que habían estado esperando. Kir lo anunció con toda naturalidad durante una cena. Pertenezco a un club privado, solo para miembros. Tiene rincones seculares para reuniones especiales, dijo con un aire de importancia. Quiero que conozcas a mi verdadero círculo, Pri. Ven conmigo este sábado. Becky mantuvo la calma, sonriendo dulcemente, aunque el estómago se le apretaba entre nervios y adrenalina. Eso era el siguiente nivel. Esa noche, una sola palabra retumbó en la guarida de los ángeles. Bingo. Y la misión volvió a arder. En algún rincón de las sombras, los ángeles afilaron sus cuchillas, listas para cortar más profundo dentro del imperio de Kir. El sol de la mañana se alzó con un peso particular. Era sábado, pero no cualquier sábado. Era uno de los días más importantes en la misión de los ángeles. Un día capaz de volcar toda la operación si se decía una palabra equivocada o si se daba un paso en falso. Ese día Kir finalmente dejaría que Becky entrara en su círculo más íntimo. El riesgo, enorme. La recompensa, potencialmente todo. En el apartamento de Los Ángeles, el ambiente era una tormenta de tensión silenciosa y caos contenido. Nan caminaba de un lado a otro de la cocina con pantalones deportivos, leyendo mensajes de Kate mientras se llevaba cucharadas de cereal a la boca. Ok, mantén la calma, Nam. Almuerzo entre amigas, súper normal, nada sospechoso. Definitivamente no estoy a punto de interrogar a mi nueva mejor amiga, murmuró entre dientes. Al otro lado de la habitación, Becky era un huracán. Ya había probado 6 atuendos distintos, cada uno arrojado dramáticamente sobre la cama. Demasiado ajustado, demasiado dulce, demasiado letal, demasiado civil. Necesitaba algo perfecto, lo bastante elegante para no levantar sospechas en un club de alto perfil, pero lo suficientemente táctico para ocultar las armas que Fring insistía en que llevara. Una pequeña pistola atada al muslo, una navaja mariposa escondida en la bata, un teaser discreto disfrazado de lápiz labial, y porque Becky era Becky, una mini granada aturdidora en su bolso de mano, por si se pone demasiado dramático. Sabes que no estás yendo al estreno de James Bond, ¿verdad?, comentó Fring desde la puerta, con los brazos cruzados y expresión indescifrable. Becky sonrió con picardía, levantando un vestido negro ajustado. Perdón, pero tengo una reputación que mantener. Femme fatal, pero con estilo. Fring no rió, apenas sonrió. Estaba callada, demasiado. El peso de lo que le iban a hacer se le notaba en los hombros. Ver a Becky arreglarse sabiendo que estaba por entrar a una sala llena de criminales le carcomía el alma. No era un día cualquiera de actuación, era un campo de batalla disfrazado de fiesta. Fring volvió a ajustar, otra vez, el diminuto auricular escondido detrás de la oreja de Becky. Ya lo había comprobado 2 veces, pero ahí estaba, tocando los bordes del dispositivo por tercera vez, apartando un mechón rebelde, alisando las solapas del vestido negro impecablemente entallado de Becky, lo bastantemente elegante para hacerla ver intocable, pero con espacio para ocultar 1000 secretos peligrosos debajo. Sonríe, bromeó Becky arrugando la nariz y empujando a Fring con el hombro. Pero Fring no sonrió. Suspiró.
Un suspiro largo y cansado que le salió desde las plantas de los pies. Un sonido que hablaba de noche sin dormir, de preocupación constante y del dolor de ver a la persona que amas caminar hacia el peligro mientras tú te quedas atrás. «Ya revisaste todo 100 veces, K», dijo Becky suavemente, tomando las manos inquietas de Frin entre las suyas. «Todo va a estar bien. Tú vas a estar vigilando. Nan hará su parte. Es solo una reunión tonta. No te pongas tan nerviosa, K». Frin no respondió enseguida. Solo la abrazó fuerte, con desesperación. De esos abrazos en los que necesitas sentir el corazón del otro para recordar que sigue ahí, que sigue vivo. «Te amo, lo sabes, ¿verdad?», susurró Frin contra el cabello de Becky, la voz cargada de emoción. Becky sonrió, el pecho aliviándose apenas un poco. «Lo sé, y yo también te amo. Tanto, que es ridículo». Y en su clásico estilo Becky, porque no podía dejar un momento demasiado serio por mucho tiempo, añadió con una sonrisa: «Si eso te hace sentir mejor, está bien. Cuando todo esto termine, te dejaré estar arriba la primera vez. ¿Trato hecho?». Eso finalmente rompió la coraza de Frin. Soltó una pequeña risa apoyando la frente contra la de Becky. «Más te vale recordar esa promesa, porque voy a cobrártela». «Es prácticamente un contrato verbal», prometió Becky, sonriendo. Se quedaron así, por lo que pareció una eternidad, su pequeño refugio de calidez en medio de un mundo frío y afilado. Hasta que la voz de Nan interrumpió el momento. «Chicas, literalmente estoy aquí mismo. Hola. Persona soltera, adorable y olvidada presente. Dios, ustedes actúan como si nadie más existiera». Nan sonreía desde el marco de la puerta, taza de café en mano y puro brillo de malicia en los ojos. Becky resopló y la tomó de la muñeca, jalándola dentro del abrazo. «Oh, nuestra tercera rueda favorita», dijo entre risas. Frin también rió, su rostro serio suavizándose un instante mientras la envolvía a ambas. «Estoy orgullosa de ustedes, de las dos», dijo en voz baja, firme, juntando los pedazos de sí misma para lo que se venía. Nan sonrió fingiendo limpiarse una lágrima. «Más les vale. Somos las mejores chicas poderosas de este lado de Bangkok». Becky protestó riendo a pesar de los nervios. «Y nada de ponerse sentimentales o también voy a quebrarme», añadió Becky con una sonrisa nerviosa. «Vamos a patear traseros». «¿Estás segura de esto?», preguntó Frin una última vez, el rostro volviendo a su seriedad habitual. Becky suavizó la expresión tocándole el brazo. «Oye, no estoy sola aquí. Tú me estás viendo. Nan estará consiguiendo información. Lo tenemos, Frin». Frin asintió a regañadientes y le entregó un pequeño auricular. «Una palabra, Beck, y quemo ese lugar para sacarte de ahí». «Siempre tan dramática», respondió Becky, sonriendo aunque el corazón le latía desbocado. Nan asomó la cabeza. «Bueno, mi turno de arriesgarme. Voy a reunirme con Kate. Voy a encantarla y sacarle los secretos sucios de Kir. Si no mando mensaje en 2 horas, asuman que fui secuestrada o, peor, arrastrada a otro karaoke». Frin sonrió apenas. «Ojalá alguien te secuestrara». Las 3 rieron, tomaron su equipo, intercambiaron una última mirada, de esas que lo dicen todo sin palabras, y salieron por la puerta. 3 locas, temerarias y ferozmente leales contra el mundo. Era una catedral del exceso,
Cortinas de terciopelo y burdeos cubrían las paredes, aislando el caos de la ciudad y reemplazándolo con una atmósfera de pecado elegante. Candelabros de cristal colgados como lluvias congeladas, reflejando una luz dorada que danzaba sobre el mármol y los sillones de cuero. El aire olía a colonia cara, whisky añejo y humo de cigarro, el perfume de los ricos y los peligrosos. Al fondo, tras una cuerda de terciopelo, estaba el rincón VIP, una penumbra íntima iluminada por velas, una mesa larga de caoba pulida, suficiente para una docena de personas, y sí, estaba llena. El pulso de Becky se aceleró mientras Kir la guiaba de la mano hacia adentro, sus dedos libres rozando con disimulo la hoja escondida bajo el vestido. Las personas esperándolos eran exactamente lo que uno esperaría de una reunión así. Trajes tan afilados que podrían cortar cristal. Relojes que valían más que un auto de lujo y sonrisas encantadoras que apenas ocultaban miradas depredadoras. Kir le dio una leve señal con la cabeza. El momento había llegado. Ella avanzó. Todos en la mesa se pusieron de pie, una muestra de respeto, formalidad e intimidación silenciosa al mismo tiempo. Becky sintió el peso de una docena de miradas recorrerla como una ráfaga helada. «Todos», anunció Kir con voz suave y orgullosa. «Ella es Pri. Se unió recientemente a Roca Aurora, y como nos llevamos tan bien, pensé que ya era hora de que conociera a mi círculo más cercano. Oficialmente mi novia». Becky sonrió en el punto justo entre tímida y segura. Kir presentó uno por uno. Billy, magnate tecnológico de vieja escuela. Nob, dirige una cadena de importación de vinos. Ted, el rey del cripto. Fay y Mai, casadas, manejan una marca de moda y un comercio farmacéutico exclusivo. Ti, inmobiliaria. Y Noi, mi socia más antigua, hace que los problemas desaparezcan. Todos la saludaron con encanto ensayado, apretones de mano, besos al aire, risas suaves. «Así que esta es la chica que volvió a Kir un idiota enamorado», bromeó Mai, abrazándola de lado. Becky rió interpretando su papel a la perfección, incluso mientras su mente analizaba cada gesto, cada nombre, cada mirada. Por fuera eran pura elegancia, por dentro puro colmillo. Mientras se sentaba entre Kir y Mai, las conversaciones se deslizaban entre anécdotas de moda y yates en Mónaco, y como Kir se negaba a usar color. Becky reía, brindaba, devolvía cumplidos con coqueteo medido, pero registraba todo, cada palabra en clave, cada cambio de tono cuando hablaba de envíos, territorios o activos imposibles de rastrear. «Deberíamos llevarla al Den algún día», sugirió Billy, arqueando una ceja. Becky sonrió. Por dentro, sus sentidos se agudizaron. Eso era un código, no tenía duda. Pidieron una procesión de platos pequeños, ostras, foie gras, mini sliders de wagyu, blinds con caviar, distracciones caras para conversaciones aún más caras. Las risas llenaron el aire. Parecía una fiesta, pero Becky lo sabía. Era una manada de lobos brindando antes de la cacería. Su entrada al club no fue suerte, fue precisión y seducción calculada. Envuelta en un traje negro hecho a la medida, Frin se movía como humo. Una sonrisa sutil, una mirada aquí, una mano sobre el brazo de un guardia allá, y nadie pidió su nombre en la lista. No era una invitada, era una tormenta disfrazada. Se deslizó entre las sombras hasta el bar de latón, pidió una bebida que no pensaba beber y desde allí observó.
Cada risa demasiado perfecta, cada toque calculado, cada mirada fugaz entre los socios de Kir, pero sobre todo la observaba a ella, a Becky. Incluso a través del salón oscuro y cubierto de terciopelo, Becky lo sintió. Ese pulso en el pecho, ese calor en la nuca, esa conexión invisible que siempre las unía, sin palabras, sin señales. Esa era su armadura. No los cuchillos, no las armas, no los chalecos antibalas. Su verdadera protección era Frin, siempre Frin, la presencia constante que la seguía incluso entre sombras. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en un bistro bañado por el sol, Nan jugaba un juego completamente diferente. Sentada frente a Kei en una mesa llena de aperitivos a medio comer y vasos de té helado, Nan hacía lo que mejor sabía hacer: hablar de tonterías. Su charla saltaba de tramas de películas malas a grupos de idols con los mejores estilistas, hasta el extraño miedo de Kei a los gnomos de jardín. Ligero, estúpido, inofensivo. Pero debajo de todo, Nan observaba. Cada cambio en la mirada de Kei cuando ciertos temas aparecían, cada pausa mínima al mencionar el nombre de Kir, esperaba el momento perfecto para atacar. Y llegaría, siempre llegaba. Porque Nan conocía a la gente mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos, y Kei ya confiaba en ella. Lo suficiente para relajarse, lo suficiente para cometer un error. Era una trampa a largo plazo, y Nan era un artista. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.